A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. En mi propósito, y para fines mucho más importantes, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta. Manuel Azaña nace el 10 de enero de 1880 en una familia adinerada de Alcalá de Henares. En ese entonces, España era una nación pobre y agrícola que había llevado a cabo una limitada industrialización en Madrid, Asturias, el País Vasco y Cataluña. Este país estaba dominado por un sistema dictatorial conocido como el turnismo, en el que Cánovas del Castillo, del Partido Liberal Conservador, y Práxedes Mateo Sagasta, del Partido Liberal Fusionista, se tornaban en el poder mediante elecciones amañadas. Tras la muerte de ambos personajes, varias personas importantes de los dos partidos empezarían a pelear entre ellos por liderar ambos partidos, llevando a una importante debilitación del sistema. Azaña estudiaría en el Instituto Cardenal Cisneros, que se encuentra en Madrid, y haría los estudios superiores de Derecho en el Real Colegio Universitario de María Cristina del Escorial. Tras esto, trabajó como pasante en un bufete de abogados, donde conocería a Aniceto Alcalá Zamora. Hacia finales del año 1900 ingresaría en el Ateneo de Madrid, y 3 años después empezaría su carrera periodista en Gente Vieja, que es una revista de crítica teatral, tras la cual sería periodista de otro periódico conocido como La Avispa. Sin embargo, el fracaso de los negocios de su familia los llevaron a volver a la abogacía en 1909. Azaña comienza su carrera política en 1913, cuando se une al Partido Reformista de Melquiades Álvarez, que buscaba instaurar en España un Estado laico y verdaderamente democrático. En el estallido de la Primera Guerra Mundial, Azaña decidió hacer campaña para que España se metiese en la guerra del bando aliado. Con este propósito, decidiría viajar en septiembre a Francia para apoyar la causa aliada. Varios meses antes, había estallado en España la crisis de 1917, que en realidad era la combinación de 3 crisis diferentes. Una militar, en la que varios soldados y rangos medios del ejército deciden rebelarse contra el gobierno formando juntas de defensa. La crisis social, caracterizada por una huelga general convocada por el sindicato marxista UGT y apoyada por el sindicato anarquista CNT. Y por último, la Asamblea de Parlamentarios, que fue creada y promovida por la Lliga Regionalista y a la que se unieron los diversos partidos republicanos españoles, el Partido Socialista Obrero Español de ideología marxista y el Partido Reformista de Melquiades Álvarez. El sistema del turno, sin embargo, lograría sobrevivir a esta amenaza, aunque salió considerablemente debilitada de esta crisis. Azaña regresaría a España una vez finalizada la crisis, en 1918, y continuaría su militancia en el Partido Reformista. 2 años tras su llegada, decidiría dimitir como secretario del Ateneo y abandonaría este. Mientras todo esto ocurría, España había comenzado la colonización del Rif en el norte de Marruecos, y no había sufrido muchas dificultades en este intento. Sin embargo, los rifeños se rebelarían en 1921 y le asestarían al ejército español una devastante derrota en Anual, donde fueron asesinados 13.000 soldados españoles. Esto forzaría la creación de un gobierno de crisis, liderado por el Partido Liberal Fusionista, al que se une en diciembre del 22 el Partido Reformista, a quien también se le otorga la presidencia del Congreso de los Diputados. Este hecho fue criticado por Azaña, aunque en abril el ministro de este partido saldría del gobierno. Se iniciaron entonces una serie de investigaciones en el ejército,
para encontrar a los responsables del desastre y hacerle pagar. Varios militares, temerosos por recibir represalias, deciden dar un golpe de Estado en 1923, que estaría liderado por Miguel Primo de Rivera. Este golpe de Estado resultaría exitoso. Os digo, como dije en el manifiesto del 13 de septiembre de 1923, salvar a una patria es siempre labor de masculinidad, en el sentido de fortaleza de corazón, en el sentido de fortaleza de sentimientos, en el sentido de temperamentos adecuados. El golpe de Primo de Rivera gozó inicialmente de un gran apoyo popular y del respaldo de la UGT. Esta dictadura se supone que iba a durar 90 días, sin embargo, Primo de Rivera decidiría anclarse al poder. Azaña rompe con su partido, el Partido Reformista, debido a que éste había presentado una débil oposición al golpe, limitado a declaraciones verbales. Primo de Rivera establecería un directorio militar y aboliría las autoridades locales y provinciales, exceptuando a la Mancomunidad de Cataluña, donde pondría un leal a cargo hasta 1925, cuando finalmente decide liquidar esta institución. Se prohibieron todas las lenguas que no fuera el castellano, se acabó con los partidos del turno, el pistolerismo y la sublevación del RIF, y, para consolidar definitivamente su poder, Primo de Rivera crearía la Unión Patriótica, que se convertiría en el partido único del régimen. Azaña apostaría definitivamente por el republicanismo. Sin embargo, el poder y el apoyo con el que contaba la dictadura hizo que Azaña se limitara a escribir y a participar en tertulias clandestinas. En 1925, con el apoyo de los tertulianos con los que colaboraba, Azaña crea el Grupo de Acción Republicana, que él presidiría. Este grupo se aliaría con el Partido Republicano Radical de Lerroux, el Partido Republicano Democrático Federal y el Partit Republicà Català de Marcelino Domingo para formar la Alianza Republicana y así poder oponerse más efectivamente al régimen. Mientras tanto, el régimen llevó a cabo transformaciones en su estructura que llevaron a la incorporación de civiles políticos poco prominentes durante el turnismo al gobierno, como Calvo Sotelo. Además, se crearía la Organización Corporativa Nacional, que funcionaría como una especie de sindicato único, y que mejoraría las condiciones de trabajo del obrero y lograría una mejora considerable en la economía. Sin embargo, todos estos logros acabarían con la Gran Depresión, que golpearía muy duramente a España y acabaría con el dictador dimitiendo. Esta dimisión sumiría al país en el caos. El rey intentaría sustituir a Primo de Rivera con el general Berenguer, sin embargo, este no logró frenar a la oposición ni mantener las estructuras represivas del régimen. Por eso, este periodo, el del general Berenguer, es conocido como la dictablanda. Azaña lograría hacerse con la presidencia del Ateneo y la pondría al servicio del republicanismo. Además, los partidos de la Alianza Republicana buscarían crear una gran alianza opositora para aprovechar la debilidad del régimen militar. Con este objetivo firmarían, junto con el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, la Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá Zamora, la Organización Republicana Gallega Autónoma de Santiago Casares Quiroga, varios partidos catalanistas y algunos socialistas a título personal del Partido Socialista Obrero Español, el Pacto de San Sebastián, mediante el cual intentarían derrocar a la monarquía mediante un golpe de Estado que fracasaría y que obligaría a Azaña a esconderse en la casa de su tío. Berenguer, mientras tanto, sería sustituido por el general Aznar Cabañas, que organiza elecciones municipales, en la que los republicanos quedarían igualados a los monárquicos. Estos, los republicanos, ganarían en las ciudades, pero perderían en las zonas rurales. Estos resultados causarían la caída del gobierno y de la monarquía, y el establecimiento de la Segunda República Española. Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. El vacío de poder sería llenado por los partidos que firmaron el Pacto de San Sebastián,
que formarían un gobierno provisional dirigido por Niceto Alcalá Zamora, de la derecha liberal republicana, y en el que se otorgaría a Azaña el Ministerio de la Guerra. Este gobierno organizaría unas elecciones que fueron ganadas por el Partido Socialista Obrero Español, que era contrario a la República y a los partidos republicanos, pero que estaba dispuesto a colaborar con estos. Mientras tanto, Alianza Republicana, el partido de Azaña, quedaría en quinto puesto, siendo superado en el espacio del republicanismo izquierdista por el Partido Republicano Radical Socialista y Marcelino Domingo. Este gobierno provisional comenzaría a elaborar una nueva constitución. Sin embargo, la imposición del anticlericalismo, que tenía una mayoría en el Parlamento, llevaría a la derecha liberal republicana y Alcalá Zamora a salir del gobierno. Este último sería nombrado, tras la aprobación de la Constitución, presidente de la República. Azaña se convertiría entonces en el nuevo presidente del gobierno. Sin embargo, este caería poco después, cuando el Partido Republicano Radical se decide retirarse, tras la aprobación de la Constitución. Comenzaría entonces el bienio izquierdista, al crear Azaña un gobierno en el que solo incluyó a partidos de izquierda, incluyendo al antirrepublicano PSOE. Durante su gobierno se llevarían a cabo importantes avances sociales, como la aprobación del divorcio. También se crearía el Estatuto Autonómico Catalán, que crearía la Generalidad de Cataluña, y se promulgaría una reforma agraria que llevaría a cabo un importante, pero limitado, reparto de tierras. Sin embargo, se atacó duramente a la Iglesia. Uno de estos casos más representativos sería la expropiación de todos los bienes a los jesuitas. Y además Azaña se ganaría el odio personal del ejército con sus impopulares reformas que hizo desde el Ministerio de la Guerra. Este sería el casus belli que utilizarían varios generales afines a la monarquía borbónica para intentar un golpe de Estado, que fallaría. Fin del segundo gobierno de Azaña llegaría con la matanza de Casas Viejas, cometida contra los anarquistas en enero de 1933. La pérdida de apoyos forzó a Azaña a incluir en su tercer gobierno a la Esquerra Republicana de Cataluña y al PRDF, teniendo que ceder su partido el Ministerio de Marina. Este tercer gobierno sería muy inestable y colapsaría cuando el presidente Alcalá Zamora retira públicamente la confianza a Azaña. Lerroux formaría entonces una gran coalición republicana, en la que Azaña no tendría ministerio, pero su partido participaría. Esto, junto a otros motivos, llevaría al Partido Socialista a dejar de colaborar con los partidos republicanos. Este gobierno colapsaría en menos de un mes, por la enemistad personal entre Lerroux y Azaña. Al no haber ninguna otra posibilidad de gobierno, se fuerza la convocación de elecciones. En las elecciones de 1933, Acción Republicana lograría sorpasar al Partido Republicano Radical Socialista, debido al colapso de este en varios partidos más pequeños. Así, Azaña lograría convertirse en el principal referente del republicanismo de izquierda. Sin embargo, su partido perdería 21 escaños. Los ganadores de estas elecciones sería la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles. Además, los borbónicos entrarían en el Parlamento, bajo el partido Renovación Española. Sin embargo, el presidente de la República no querría que la CEDA, que era accidentalista, formara un gobierno, y sería Lerroux a quien le sería encomendada esta tarea. Lerroux formaría un gobierno con varios partidos de centro-derecha, con el apoyo externo de la CEDA. Azaña buscaría entonces agrupar a varios partidos republicanos de izquierdas para crear un nuevo partido que lograra aglutinar más voto. Lograría sumar a este proyecto a una de las escisiones del Partido Republicano Radical Socialista, liderada por Marcelino Domingo, y a la Orga, de Casares Quiroga. Estos partidos se fusionarían con la Acción Republicana para crear la Izquierda Republicana, que sería liderada por Manuel Azaña. 10 meses después de las elecciones, la CEDA demandaría entrar en el gobierno.
Lerroux no podría hacer frente a esta demanda y acabaría cediendo, formando el conocido en ese entonces como bloque gubernamental, conformado, aparte de por el PRR y la CEDA, por el Partido Republicano Liberal Demócrata, que estaba presidido por Melquiades Álvarez, y el Partido Agrario Español. Este hecho logró que el PSOE lograra el apoyo de los anarquistas de la CNT para intentar un golpe de Estado, que solo triunfaría en Asturias, donde los socialistas y los anarquistas se enfrentarían al gobierno. Esta situación de inestabilidad la aprovecharía Esquerra Republicana para llevar a cabo su propio golpe en Cataluña e intentar independizar esta región española. Ambas intentonas serían suprimidas por la fuerza, y lo único que se logró fue que los líderes del PSOE y de Esquerra Republicana acabaran en prisión. Además, se suspendería la autonomía catalana. Azaña también sería encarcelado al ser acusado falsamente de haber colaborado en esta intentona. Al ser probada su inocencia, sería liberado inmediatamente. El bloque gubernamental expandiría las expropiaciones de la reforma agraria y promulgaría una nueva ley agraria que permitiría a los expropiados recibir compensación por la pérdida de tierras. Sin embargo, le daba al gobierno la capacidad de expropiar arbitrariamente si consideraba que era de utilidad social. Además, se instauró la pena de muerte, se le dio amnistía a los golpistas de 1932 y se relajó la represión que sufría la Iglesia Católica. Para hacer frente al bloque gubernamental, Azaña intentaría crear una alianza con la Unión Republicana de Martínez Barrio y con el Partido Nacional Republicano, que era de centro-derecha. Sin embargo, Azaña desecharía esta alianza y buscaría crear una más amplia con los partidos de izquierda antirrepublicanos. Así, lograría crear el Frente Popular, formado por su partido, la Unión Republicana, los marxistas, los anarquistas y Esquerra Republicana. En cuanto a Lerroux, su carrera llegaría a su fin tras varios escándalos de corrupción. Alcalá Zamora le retira la confianza y le daría la tarea de formar gobierno al independiente Chapa Prieta. Sin embargo, este no lograría mantener el bloque gubernamental y Alcalá Zamora le nombra a Portela Valladares como nuevo presidente, que intentaría presidir un gobierno de centro-derecha. Sin embargo, este sería muy inestable y colapsaría al poco tiempo, forzando al presidente de la República a convocar elecciones. Las elecciones de 1936 se celebrarían en un clima de intensa violencia callejera, debido a que varios partidos políticos y sindicatos habían empezado a formar milicias. El Frente Popular saldría vencedor de estas elecciones y Manuel Azaña formaría gobierno. La mayoría del Frente Popular forzaría que las actas de los líderes de Renovación Española y de los carlistas, así como varios miembros destacados de la CERA, esto llevó a los dos primeros y aparte del tercero a perder la fe en la democracia. Además, se restauraría la autonomía catalán y se le entregaría el control de la Generalidad a Esquerra Catalana. Azaña entonces destituiría ilegalmente a Alcalá Zamora y se nombraría a sí mismo presidente de la República, poniendo a Casares Quiroga como presidente del gobierno, que para este momento se había convertido en un títere de Azaña. Wise guy. President Zamora, the man who succeeded King Alfonso as constitutional head of Spain, has himself suffered eclipse as the result of a political combination against him. Here is a scene at the opening of the Cortes or Parliament with deputies filing past the chair. That is Manuel Azana, the new socialist premier, in front of the woman deputy. President Zamora's successor will probably be Martinez Berrios. Tienen en las Cortes su órbita. As president of the Cortes, he holds the office pending an election. Así,
Su partido político, Acción Republicana, tenía control de todas las instituciones y por tanto de todo el país. La forma ilegítima en la que se había llevado esto a cabo hizo que cada vez más políticos y militares empezaran a apoyar un hipotético golpe de Estado que cada vez se hacía más plausible. La gota que colmó el vaso fue el asesinato de Calvo Sotelo, uno de los líderes de Renovación Española, por milicianos comunistas. Este evento llevaría a los generales que más dudaban, como Franco, a sumarse a las conspiraciones golpistas. Finalmente, el 18 de julio, se intentaría llevar a cabo un golpe de Estado que fallaría, pero los golpistas lograrían tomar parte del territorio español, dividiendo a este país en dos y comenzando la Guerra Civil Española. Casares Quiroga dimite inmediatamente y Azaña ordenaría a Martínez Barrio formar un gobierno con el PNR, que era de derechas, para intentar así llegar a un acuerdo con los sublevados. El presidente de las Cortes. General Mola. Dígame, señor Martínez Barrio. Le escucho con todo respeto. General, le llamo para informarle que don Manuel Azaña me ha dado plenos poderes para la formación de un nuevo gobierno. Le deseo suerte en su nuevo mandato. ¿Pero cuál es el motivo de su llamada? Mire, general, la suerte de este nuevo gobierno depende de usted. El señor Azaña me acaba de nombrar con la intención de hacerle cambiar a usted de opinión, ya que según las informaciones de que disponemos, usted es en este momento el director de la rebelión militar que acaba de producirse. ¿Y cómo piensa hacerme cambiar de opinión? ¿Triturando al ejército como el señor Azaña? No se trata de eso, general. El señor Azaña me ha pedido que forme un gobierno capaz de satisfacer las pretensiones del ejército. Mire, general, me gustaría saber quién le parece a usted más adecuado para hacerse cargo de la cartera de defensa. Agradezco mucho su consideración, pero me siento en el deber de decirle que el gobierno que usted va a formar no servirá para nada. Este plan fracasa y Martínez Barrios es sustituido por José Giral, que lograría el apoyo de la Unión Soviética, movería el gobierno a Valencia y armaría las milicias de los partidos y sindicatos de izquierdas y del ultracatólico Partido Nacionalista Vasco. El PNV aprovecharía esta situación para tomar el control de Euskadi y la CNT el de Aragón. Tras esto se comenzaría la brutal represión llevada a cabo en la zona republicana por parte de estas milicias y por el propio gobierno. La más importante de estos casos de represión sería la matanza de la cárcel Modelo, porque se asesinaron a varios políticos, incluyendo a Melquiades Álvarez del PRLD, quien había sido el que introdujo a Azaña en la política. Otro caso bastante grave de estas matanzas sería la de Paracuellos, donde el Partido Comunista asesinó a muchísimos inocentes por creer que eran desleales. Las continuas derrotas militares y el alargamiento de la guerra llevaron a los demás partidos del Frente Popular y al Partido Nacionalista Vasco a demandar entrar en el gobierno. Azaña no podría resistir estas demandas y forzaría a Giral a dimitir, nombrando a Largo Caballero formar un nuevo gobierno que estaría dominado por su facción del PSOE, los caballeristas. Largo Caballero intentaría unificar a todas las milicias en el ejército popular. Esta centralización del poder militar republicano consiguió que los sublevados fueran derrotados en su intento de conquistar Madrid. Sin embargo, estos decidirían atacar el punto débil de la República, el norte, que estaba dividido del resto del territorio republicano. Esto lleva al PNV a desentenderse del conflicto, ya que los sublevados logran conquistar Euskadi. En mayo del 37, los anarquistas y el POUM
deciden sublevarse en Cataluña por varios motivos, siendo los principales que se les apartara del poder y los asesinatos llevados a cabo por los agentes soviéticos y el Partido Comunista de España. Esto llevaría a la caída de Largo Caballero, y la sublevación no sería suprimida hasta pocos meses después. Azaña nombra entonces a Negrín, de la facción indalecista del PSOE, que forme gobierno. Negrín logra acabar definitivamente con la sublevación en Cataluña, como ya mencioné antes, y comienza un proceso de acaparación de poder en su persona. Con este objetivo acaba con la autonomía catalana y con la aragonesa, disuelve de forma definitiva todas las milicias en el territorio republicano y obliga a sus milicianos a unirse al Ejército Popular. Además, se acerca fuertemente a la URSS, logrando así su apoyo total y el del Partido Comunista. Negrín logra convertirse en el dictador único e incuestionable del bando republicano, teniendo todo el poder de decisión y dejando a Azaña en un segundo plano, como una especie de títere sin poder. El continuo retroceso republicano en los diversos frentes militares y la división de su territorio en dos tras la batalla del Ebro dividiría al Frente Popular en dos facciones: los partidarios de la paz, compuestos por Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana y los indalecistas del PSOE, y los partidarios de la resistencia, dirigidos por Negrín con el apoyo de los comunistas. Este último lograría imponerse y purgaría a todos los partidarios de la paz, excepto a Manuel Azaña, a quien mantendría en la presidencia, aunque éste ya había perdido todo el poder y este puesto ya era puramente simbólico. Excelentísimo señor presidente del Consejo, doctor Negrín, ha dicho: cada día de resistencia es un día de ganancia para España. Las seguridades que el gobierno ofreció a los combatientes en orden al material no son malas. Si hay resistencia, habrá material. O dicho de modo más exacto, si resistimos, obtendremos la anhelada victoria. Una sola orden en cada conciencia: resistir. El soldado en el frente, el obrero en el taller, la mujer en el hogar, el niño en la escuela, han de resistir. Los sublevados conquistarían entonces Cataluña, donde se ubicaba la sede del gobierno desde octubre del 37. Esto lleva a que el gobierno republicano huya a Francia, donde Azaña decide finalmente dimitir, y donde viviría exiliado hasta su muerte en noviembre de 1940. Negrín regresaría a España y seguiría liderando la zona republicana e insistiendo en luchar hasta el final, hasta la muerte. Sus generales, que veían imposible la victoria, deciden dar un golpe de Estado y toman el control de la zona republicana. 20 días después, se rendían incondicionalmente para parar la matanza de la guerra civil. España se convertiría entonces en una brutal dictadura militar que duraría 36 años y que estaría dirigido por el caudillo de los sublevados, el general Francisco Franco Bahamonde. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes,